Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús que cada día nos acompañan para poder alimentarnos de la Palabra de Dios que Dios ha provisto para que nosotros en este tiempo podamos recibir aquella luz celestial, una luz verdadera para que las tinieblas se disipen de nuestra vida y podamos también ser instrumentos en las manos de Dios para disipar las tinieblas de este mundo. Por la gracia de Dios vamos a continuar estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 160 de esta serie. El objetivo del plan de salvación y de este estudio es llegar a vivir por fe. El justo vivirá por la fe. Estamos estudiando este mensaje a la luz del santuario. Hemos estudiado ya en el estudio anterior acerca del candelabro y cuál era la función y qué lecciones nosotros podemos aprender para este tiempo actual y para nuestras vidas. Ahora vamos a seguir estudiando el aceite del candelero. ¿Qué significa el aceite? ¿Por qué Dios ordenó o mandó a Moisés, así como construyeron aquella mesa de madera forrado o cubierto con oro puro y donde había 12 panes? Ahora Dios también en el lugar santo ordena que pueda colocarse el candelero. Dice, en armonía con la ley mosaica, se usaba el aceite para ungir, a fin de iniciar a los profetas. Los sacerdotes y los reyes también eran ungidos para empezar su ministerio. El aceite representa al Espíritu Santo y el derramamiento de la lluvia tardía sobre todos los que han de recibir el ungüento. El vocablo Cristo es equivalente en griego del hebreo Mesías. Ambas palabras significan ungidas. Por lo tanto, la unción de Aarón indicaba su consagración al servicio de Dios en el santuario. Del mismo modo, también debían ser ungidas todas las partes del tabernáculo antes de que Él entrara en su servicio. En el caso del candelabro que había en el tabernáculo, la luz se generaba a partir del aceite puro de olivo que los hijos de Dios pronunciaban para que sus 7 lámparas ardieran continuamente. El aceite como símbolo del Espíritu Santo está representado en la profecía del libro de Zacarías, en Zacarías 4, 1 al 14. Bien, entonces, ahí tenemos el aceite que utilizaban para hacer arder día y noche aquel candelabro con 7 brazos. Como hemos visto, el aceite se utilizaba antiguamente para ungir a los profetas, para ungir a los reyes, a los sacerdotes. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué lección hay para nosotros. Si nosotros debemos ser santuarios vivientes, en el plan de salvación, Cristo ha provisto de que nuevamente el hombre pueda volver a ser santuario viviente donde el Espíritu de Dios pueda morar. Entonces, así como necesitamos el pan de vida que es Cristo, necesitamos también la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero para que esa luz pueda iluminar, necesita el aceite. Por eso en Palabras de Vida del Gran Maestro 337 nos dice,
Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error. Caerán bajo tentaciones maestras de Satanás. Allí está la importancia del aceite, porque sin aceite el candelabro ni la luz no podía arder. Es tan esencial el combustible para producir luz. Entonces, no solamente se necesita de luz, sino del aceite para que esa luz pueda arder y pueda iluminar el santuario. En otras palabras, primeramente nosotros necesitamos ese aceite. Ese aceite es el que puede iluminar nuestro ser, cuerpo y alma, espíritu. Y una vez iluminado, nosotros podemos convertirlos en la luz del mundo y poder iluminar el mundo tal como está profetizado en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 18, donde el profeta Juan vio aquel ángel poderoso que descendió del cielo y iluminó, dice, toda la tierra con la gloria de Dios. Representa pues de que Dios está esperando instrumentos humanos, seres humanos sinceros que realmente deseen la salvación y deseen renunciar al mundo, a sí mismo, y convertirse en luces para este mundo. Pero primero necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo necesitamos primero para que el Espíritu pueda engendrar en nosotros una nueva vida. Para nacer engendrados por el Espíritu Santo como un santo varón, así como Jesús, engendrado por el Espíritu Santo, nació santo, bueno y justo. Y seguidamente, el que ha nacido a vida nueva, a la vida espiritual, nace con el Espíritu Santo en el corazón. Porque la ley de Dios dice es escrito en el corazón bajo la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que ahora, al creyente verdadero, ¿qué va a hacer? Va a comenzar a hacer un trabajo. Ese trabajo es grabar, dice la verdad, grabar el carácter de Cristo en el verdadero creyente. A eso se llama transformación, una total transformación, un cambio total. Por eso hemos leído en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 337, que de nada sirve, dice, tener un conocimiento teórico de la verdad. Uno puede tener su mente lleno de los mandamientos de la palabra de Dios, pero si no tenemos el aceite, si no hemos recibido el Espíritu Santo, y si no mantenemos el Espíritu Santo, entonces no vamos a poder mantenernos en ese camino cristiano. Caeremos, dice, bajo las tentaciones de Satanás. ¿Qué más nos dice en la página 338 de Palabras de Vida del Gran Maestro? ¿Qué obra hace el Espíritu Santo? El Espíritu obra, dice, en el corazón del hombre, de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Ahí está el primer trabajo que hace el Espíritu Santo. En el corazón, dice, hace una obra. Pero el Espíritu Santo no puede ingresar al corazón sin el deseo y el consentimiento de cada ser humano. Entonces,
necesitamos aprender en esta oportunidad que el Espíritu Santo trabaja por el hombre pecador. El Espíritu Santo trabaja llamando al pecador, llevándole al arrepentimiento y llevándolo a Cristo, para que pueda hacer una entrega completa. Y una vez que hace ese trabajo el Espíritu Santo, si el pecador desea la salvación y toma su decisión y da el consentimiento para que el Espíritu Santo entre a su vida, entonces ahora sí, el Espíritu Santo va a trabajar adentro, en el corazón. Entonces, hay podemos decir dos formas como trabaja el Espíritu Santo: de afuera y también puede trabajar adentro, con el consentimiento. Y cuando el Espíritu Santo entró al corazón, entonces, ¿qué hace? Implanta, dice, una nueva naturaleza, crea una nueva vida. A eso la Biblia lo llama engendramiento, engendra una nueva vida. Ese es el Evangelio, la noticia que le dio Jesús a Nicodemo: tienes que nacer del Espíritu. Así le dijo en San Juan capítulo 3, 1 al 10 podemos leer. Le dijo Jesús: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo, el aceite. Pero dice ahora, las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formalismo. Hay dos clases de creyentes. Unos creyentes que realmente han recibido el Espíritu Santo y mantienen al Espíritu Santo en su vida, en su corazón, como su guía, como su maestro, como su consejero, como su dirigente, es el que dirige la vida, y prácticamente el Espíritu Santo hace toda la obra de salvación en el creyente arrepentido. Pero como dijimos, hay dos clases de creyentes. Ahora la otra clase de creyentes, representada por las vírgenes fatuas, solamente tienen una obra superficial. No tienen, dice, una comunión con Él, o sea, con Cristo. Y no saben, dice, cómo confiar en Él y cómo vivir. Solo cuando el Espíritu Santo entra al corazón, entonces el creyente puede tener comunión. Pero hay otros creyentes que solamente creen, entonces no dejan entrar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando entre el Espíritu Santo, va a limpiar el corazón, la mente, va a desechar esa vida con el cual hemos nacido en este mundo. Hemos nacido de Adán, con una naturaleza pecaminosa, lo cual el Espíritu Santo lo va a subyugar, lo va a cambiar. El cambio va a poner otra vida, la vida de Cristo, una nueva vida. Y la vida carnal, con naturaleza pecaminosa, prácticamente lo va a dejar, lo va a poner a un lado. Entonces el nuevo creyente va a tener dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero los que no han hecho entrar al Espíritu Santo al corazón siguen siendo seres humanos carnales, naturales solamente. Y si ellos también aceptan a Cristo, viven la vida cristiana, entonces su vida cristiana, dice, degenerará en formalismo.
A ellos la Biblia lo llama vírgenes fatuas, vírgenes que no son sabias. Desconocen, dice, su condición y desconocen el plan de salvación. Los profetas del Antiguo Testamento escribieron de esto y dicen: vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Cuando el Espíritu Santo no está en el corazón, el creyente no puede hacer las obras de Dios, no puede cumplir todo lo que la Biblia enseña, no puede cumplir todo lo que la ley también dice. Solamente cumple a medias o superficialmente. A eso la Biblia lo llama, el pueblo dice que viene delante de Dios y solamente escucha las palabras. Y en sus bocas dice, hay halagos, pero su corazón dice, anda en pos de la avaricia. Su corazón no ha cambiado, porque no ha entregado su vida a Cristo, no ha entregado su corazón, porque tiene temor de que ya no pueda buscar las cosas de este mundo, porque la avaricia lleva a buscar las cosas de este mundo. Dice el apóstol Pablo, señala que esta será la característica especial de aquellos que vivan precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. Un cristianismo sin el Espíritu Santo en el corazón. Solo el Espíritu Santo está trabajando de afuera, haciendo los llamados, buscando al pecador, impresionando el corazón. Pero el creyente no ha entendido el plan de salvación y por lo tanto no está dispuesto a renunciar a su vida ni a las cosas de este mundo. Entonces el Espíritu Santo no puede ingresar a la fuerza. Necesita que el creyente comprenda el plan de salvación, que el plan de salvación es que el Espíritu Santo debe crear una nueva vida, debe poner el carácter de Cristo en el nuevo hombre espiritual. Ahora sí, entonces, será una luz y será luz para el mundo también. La hermana Juárez escribe en una carta, la carta 123 de 1904, dice así: en la idea de ser santuarios vivientes, la ambición santa del hombre o de cualquier hijo de Dios debe ser precisamente dar gloria en toda nuestra forma de vida. Acaricie una ambición que produzca gloria a Dios, porque está santificada por el Espíritu Santo. Permita que el aceite santo que viene de las dos ramas de olivo grabe su santo resplandor en el altar de su alma. La obra de estas ramas de olivo representa la más rica comunicación del Espíritu Santo. Entonces, el aceite representa al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo establece la comunicación entre el hombre y Dios. Ahora sí, el alma, así convertida, con el Espíritu Santo de amor en el corazón, porque lo primero que el Espíritu Santo derrama en el corazón del nuevo creyente es el amor. Romanos 5:5 dice que el Espíritu Santo derrama el amor de Dios. Pero para poder derramar el amor egoísta tiene que ser limpiado, tiene que ser desalojado. Ahora el ser humano ya no va a poder vivir para sí,
porque el amor es el amor de Cristo que vive para los demás, vive para servir, vive para los demás, porque el amor es el que impulsa a una obra de servicio. Pero todo eso es gracias a la obra del Espíritu Santo en el corazón. Vamos a seguir adelante en lo que ya hemos expuesto, de que la luz representa a Cristo y que ella fulguraba desde las lámparas en cuyo depósito estaba el aceite, que es figura del Espíritu Santo. En la magnífica y asombrosa combinación de estos dos símbolos podemos apreciar la sólida, estrecha e indisoluble asociación que hay entre el Paráclito celestial y Jesús. Con sus ministerios garantizan nuestra redención al sacarnos de las tinieblas a la luz admirable. 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Entonces el aceite representa al Espíritu Santo y la luz representa a Cristo. Que las lámparas, en Levíticos 24:2 nos dice que las lámparas debían arder, dice, continuamente. Y que la luz verdadera alumbre a todo hombre, dice, en San Juan 1:9. Si el ser humano recibe la luz que es Cristo, con el aceite del Espíritu Santo, entonces va a alumbrar. San Juan 1:9. Es una garantía para el creyente de que así como, sin embargo, el Eterno no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, había prometido mantener lámpara a David y a sus hijos para siempre. Segunda Crónicas 21:7. Nos indica que si dejamos a Dios que instale su candelabro en el tabernáculo de nuestro ser, mejorará nuestro estilo de vida y por ende viviremos enteramente en la plena luz de la palabra del gran Maestro de Galilea. Por intermedio del Espíritu Santo, además de iluminar nuestro ser, quiere que su luz resplandezca hacia el exterior, hacia el mundo. San Mateo 6:22, Hebreos 13:40 y 47. Si dejamos entonces que Cristo entre a nuestra vida e instale su candelabro con el aceite del Espíritu Santo, entonces nuestra vida será una vida llena de luz. Y la luz, dice, es vida. Realmente tendremos vida física, vida espiritual, vida mental. Viviremos, dice, enteramente iluminados en la luz. Y la luz es sinónimo de justicia, sinónimo de buenas obras, sinónimo de hacer las obras de Dios. Pero ¿qué son las tinieblas? Lo contrario. Las tinieblas son injusticia, pecado, maldad, tristeza, fracaso. Es lo que representa las tinieblas. El ser humano, naturalmente en este mundo, vive en tinieblas, porque le gusta el pecado, le gusta vivir en tristeza, en congojas, en problemas en este mundo, en todo lo que el mundo trae. Y a la final el mundo terminará mal. Por eso necesitamos a Cristo, que es la luz verdadera. Como santuarios vivientes podemos tener un candelabro en nuestro ser, del mismo modo que las vírgenes de la parábola tuvieron sus lámparas. En San Mateo capítulo 25 podemos encontrar esa parábola. Pero lo triste es que un número importante no había hecho provisión necesaria de aceite para que la luz se mantuviera encendida mientras duraba la espera. A fin de imitar el ejemplo de las prudentes,
pidamos al Espíritu Santo que nos colme de aceite celestial, para que nuestra experiencia sea muy luminosa gracias a Cristo. La historia bíblica nos cuenta de que las vírgenes prudentes tenían aceite en sus vasijas. O sea, tenían el Espíritu Santo permanentemente en su corazón. Y ellas dependían del Espíritu Santo. Pero más las vírgenes fatuas que representa a los cristianos formalistas, a los cristianos profesos, a los cristianos superficiales, no tenían el Espíritu Santo en el corazón. Entonces, sin el Espíritu Santo, la vida cristiana degenera, dice, en formalismo, solamente en cumplir las ceremonias, en cumplir externamente lo que dice la palabra de Dios. Mas el corazón está lleno de egoísmo, de avaricia, lleno de orgullo, lleno de toda clase de males. Esa es la diferencia entre dos clases de cristianos. En nuestro mundo actual, entonces, hay dos clases de cristianos. Cristianos fieles, infieles. Cristianos sabios e insensatos. Cristianos que son como el cordero y otros son como el cabrito, dice. Cristianos que son trigo y otros son cizaña. Y así podemos hacer las comparaciones de dos clases de cristianos. Pero aparentemente todas son iguales, solamente la diferencia está en el corazón. Una clase de cristianos ha renunciado a su amor egoísta y ha recibido el amor de Dios. Tienen el amor de Dios en el corazón. Y donde está el amor, está el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que derrama el amor. Pero mientras la otra clase de cristianos, la gran mayoría, no tienen el amor en el corazón, no tienen el Espíritu Santo. Entonces su vida cristiana es una vida cristiana difícil, es una carga. Por eso en la parábola, las vírgenes prudentes tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz como llama viva a través de la noche de vela iluminaba. Cooperaron en la iluminación efectuada en honor al esposo. Brillando en las tinieblas, contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo hasta el hogar de la esposa, para celebrar la fiesta de las bodas. Eso es lo que nos confirma en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 340 al 342. Dice así: en la parábola, las vírgenes prudentes tenían aceite en las vasijas de sus lámparas. Su luz ardió con llama viva a través de la noche de vela. Cooperaron en la iluminación efectuada en honor del esposo. Brillando en las tinieblas, contribuyeron a iluminar el camino que debía recorrer el esposo hasta el hogar de la esposa para celebrar la fiesta de las bodas. ¿Por qué se les dice vírgenes? Porque dice profesan una fe pura. Así como una virgen es pura. Así entonces, los cristianos fieles y puros son los prudentes. ¿Y quién los hace puros y fieles? El Espíritu Santo, el amor de Dios. Mas las fatuas o insensatas no tenían el Espíritu Santo. Ellos con su fuerza humana, con su capacidad humana, con su mente humana, trataron de ser religiosos, trataron de mejorar su carácter. Hicieron todo lo posible para poder cumplir la palabra de Dios, pero no pudieron hacerlo en una forma perfecta.
Entonces quedaron prácticamente sin luz, porque la diferencia está en la luz. El que tiene la luz va a iluminar el mundo. El que no tiene luz se va a quedar en su casa, en su ciudad, en su trabajo, en donde vive. Pero el que tiene la luz lo va a llevar. Porque es imposible que uno que tenga la luz pueda permanecer allí. Así como la luz del sol, cuando la luz del sol sale, ilumina todo el mundo. Entonces el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene la palabra de Dios, el que tiene a Cristo en el corazón, ese amor de Dios lo va a impulsar. Por eso sigue diciendo en Palabras de Vida 341, así dice, los seguidores de Cristo han de vertir luz sobre las tinieblas del mundo. Por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios es una luz cuando llega a ser un poder transformador en la vida del que la recibe, implantando en el corazón los principios de su palabra. El Espíritu Santo desarrolla en los hombres los atributos de Dios, la luz de su gloria, su carácter, ha de brillar en sus seguidores. Así ellos han de glorificar a Dios, han de iluminar el camino a la fiesta del esposo, a la ciudad de Dios, a la cena de las bodas del Cordero. Iluminar el mundo. La iluminación no es una iluminación predicando la teoría de la palabra, ni haciendo milagros o realizando obras, sino la luz, dice, es el carácter. El creyente necesita tener el carácter de Cristo, ese carácter con el cual Cristo vivió en este mundo desde su nacimiento hasta su muerte. Era un carácter intachable, un carácter limpio, puro. Nunca, dice, cayó en tentación, fue tentado, dice, en todo, como cualquier ser humano, pero sin pecado. Jesús nunca dio lugar, dice, al yo, nunca hizo su voluntad, siempre hizo la voluntad de su Padre. Ese carácter necesitamos, ese carácter que no respondía cuando era maltratado, cuando era castigado, cuando era apresado, cuando era crucificado. Jesús nunca respondió mal, tenía un carácter manso y humilde, un carácter de amor. Ese carácter necesita el cristianismo hoy. Ese carácter es el que va a iluminar el mundo, pero ese carácter resulta de la combinación del aceite y la luz. Necesitamos a Cristo, que es la luz, para que encienda nuestra vida y el aceite lo mantenga alumbrando, brillando permanentemente, que significa vivir la vida de Cristo, que es la justicia de Cristo. Pero mientras el ser humano tenga ira en el corazón, el ser humano se moleste, el ser humano si es renegón, si el ser humano es prácticamente le gusta reaccionar a cualquier cosa, entonces es solamente el carácter humano. Allí no mora el Espíritu Santo, allí no hay aceite, allí la luz no está. Porque cuando la luz está y el aceite está, entonces el creyente brilla el carácter de Cristo, resplandece el carácter de Cristo, o el carácter de Cristo es reproducido en su vida. Entonces el carácter no se mejora, el carácter se recibe por herencia. Entonces cuando uno es engendrado por el Espíritu Santo, nace con el carácter de Cristo. A eso se llama nueva vida o vida espiritual. Ahora sí, ese carácter de Cristo
Su imagen tiene que desarrollar, tiene que crecer. Y no solamente en este mundo, ese carácter perfecto de Dios, aún por las edades eternas, dice, seguirá creciendo. Así los que han de glorificar a Dios, dice, han de iluminar el camino a la casa del esposo. Así que una vida iluminada de luz, en este tiempo del fin se necesita. Hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar el rebaño, mientras las ovejas están pereciendo por falta del pan de vida. Hay discursos, dice, largos y fastidiosos, mayormente compuestos de relatos y anécdotas, pero los corazones de los creyentes no son tocados. Los sentimientos de algunos pueden resultar conmovidos, pueden derramarse algunas lágrimas, pero sus corazones no son quebrantados. Así que el mundo hoy está lleno de mensajes. ¿Pero qué clase de mensajes dice? Discursos tediosos, fastidiosos, aburridores, repetitivos y largos, que mayormente, dice, no llegan al corazón. A veces, dice, al escuchar estos sermones, muchos pueden conmoverse, hasta pueden llorar, pero su corazón, dice, no es quebrantado. ¿Qué significa la palabra quebrantar? Significa romper, quebrar, romper. ¿Y qué significa el corazón? El corazón significa nuestra vida, porque Proverbios 4:23 dice, del corazón mana la vida. Entonces nuestra vida humana, nuestra vida carnal, la vida que vivimos en este mundo debe ser quebrantado, debe ser roto, debe ser desechado, renunciar. A eso se llama renuncia. Tenemos que decir, Señor Jesús, renuncio a mi vida, pero no puedo yo deshacerme, no puedo dejar. Entonces Cristo se encargará de cambiar nuestra vida. Así como en los estudios anteriores hemos dicho, ¿qué significa cambiar de ropa? Cambiar de ropa significa desechar nuestra ropa, nuestro carácter, dice, de inmundicia, como trapo de inmundicia, ahora recibir el manto de la justicia de Cristo, un carácter perfecto. Entonces, ahí está claro para nosotros. No es el carácter humano el que cambia, no. El carácter humano que es malo como trapo de inmundicia es desechado. Y se recibe un nuevo vestido, una nueva ropa, blanco, de lino fino, dice, que es el carácter de Cristo, la justicia de Cristo. El Señor Jesús ha estado, dice, presente cuando han estado dando aquello que llamaban sermones, pero sus palabras estaban destituidas del rocío y de la lluvia del cielo. Entonces, ¿por qué hoy en día el mundo religioso no recibe el carácter de Cristo? Porque los sermones, dice, que son enseñados, no tienen, dice, el poder de Dios, no tienen el poder del Espíritu Santo. Así que todo ello da evidencia de que nos falta el aceite. En el libro de Zacarías capítulo 4, allí está la ilustración del aceite de las 2 olivas. Cuando los hijos de aceite se vaciaban a través de los canales de oro, el aceite dorado manaba de ellos hacia los vasos de oro, pero fluir hacia las lámparas que son las iglesias. Esta es la obra de todo verdadero y consagrado siervo del Dios viviente.
El Señor Dios del cielo no puede aprobar mucho de lo que traen al púlpito aquellos que profesan hablar de la palabra del Señor. No inculcan ideas que serán una bendición para los que la escuchan. Hay forraje barato, muy barato colocado ante el pueblo. Testimonio para Ministros, página 342. Y Evangelismo 156. El mayor problema del mundo religioso es que se enseña, dice, sermones baratos. Sermones, dice, fastidiosos, tediosos, pesados, lo cual no va a llegar al corazón, dice. Y el ser humano nunca va a llegar a una entrega completa. Nunca va a quebrantar su vida. Quebrantar la vida el corazón es desechar nuestra vida. ¿Cómo se entiende eso? Eso se entiende de que debemos de abandonar el yo. Tenemos que dejar de confiar en nosotros mismos y aprender a confiar en Dios. Porque nosotros como seres humanos no somos nada. Porque humanamente estamos en bancarrota espiritual. Estamos fracasando en la vida espiritual. Algunos dicen, nos hemos quedado estancados, somos enanos espirituales. Y no tenemos, dice, nada que ofrecer a Dios, nada que presentar, excepto nuestra vida de pecado. Debemos entonces dejar nuestros intereses personales. Y necesitamos tomar la cruz de Cristo. Solamente la cruz de Cristo nos puede liberar de toda la vida de este mundo. Jesús es nuestro ejemplo que nos ha dejado en su vida humana en este mundo. Hoy en día, entonces, el Evangelio debe predicarse con el poder del Espíritu Santo. En el libro Evangelismo, página 156, nos dice, hay un subtítulo que dice, Fuego extraño. El objeto de vuestras labores ministeriales no es divertir, no es presentar tan solo información, no es meramente convencer el intelecto. La predicación de la palabra debe apelar al intelecto y impartir conocimiento, pero abarca mucho más que eso. El corazón del ministro debe alcanzar los corazones de los oyentes. Algunos han adoptado un estilo de predicación que no tiene la debida influencia. Las prédicas entonces no es solamente impartir conocimiento, información, o llenar la mente de conocimiento. Eso es bueno, pero tiene que ir acompañado, dice, del aceite, del poder del Espíritu Santo, para que llegue al corazón humano y pueda quebrantarlo. Y cuando el corazón es roto, entonces necesita un nuevo corazón. Si la vida es roto, nuestra vida ya no vale, ya no podemos seguir viviendo en este mundo, ya no podemos seguir estudiando la educación de este mundo, ya no podemos seguir trabajando en los trabajos de este mundo, ya no podemos seguir alimentándonos con los alimentos de este mundo, ya no podemos seguir buscando la economía del mundo, porque todo eso es obra del hombre carnal. Ahora el nuevo hombre es espiritual. El nuevo hombre espiritual tiene las riquezas del cielo. Tiene al Maestro de los Maestros, a Jesús, en su corazón. Así como los discípulos estuvieron con Jesús 3 años y medio. Pregunto, ¿algo les faltó en los 3 años y medio? Nada. La garantía es tener a Cristo en nuestra vida. Si no tenemos a Cristo,
el ser humano natural necesariamente tiene que ir a buscarse su vida, tiene que suplir sus necesidades, tiene que trabajar en este mundo, tiene que adaptarse a la vida del mundo. Pero cuando Cristo entra al corazón, las cosas de este mundo, dice, pierden su valor. Así como aquel himno pequeño del himnario 120 que dice: fija tus ojos en Cristo y lo terrenal sin valor será. No es prohibirse del mundo, no es dejar por una orden el mundo, sino primero es tener a Cristo, tener el amor de Dios, tener la luz, tener el Evangelio de las buenas nuevas. Ahora sí, entonces, como algo natural, el nuevo creyente buscará las cosas de arriba y el mundo quedará atrás. Esa clase de mensaje y sermones necesita, dice, el mundo religioso de hoy. Evangelismo 156, párrafo 3, dice: el pastor está usando fuego extraño cuando mezcla la presentación de relatos con sus discursos. Tenéis hombres de toda clase de intelecto a los cuales hacer frente, y cuando tratéis con la sagrada palabra debéis manifestar fervor, respeto y reverencia. No se produzca sobre mente alguna la impresión de que sois oradores vulgares y superficiales. Erradicad los cuentos de vuestros discursos, predicad la palabra. Habríais tenido más gavillas para el maestro si hubierais predicado constantemente la palabra. Poco entendéis la gran necesidad y el anhelo del alma. Algunos están luchando a brazo partido con la duda. Se hallan casi en la desesperación, casi sin esperanza en este mundo. ¿Qué necesitan? Necesitan el pan de vida. Necesitan, dice, pasto fresco. Necesitan una luz más brillante, más fuerte, para que las tinieblas se disipen. No es resistir al pecado, no es tratar de no pecar, sino el Evangelio es tener la luz. El que tiene la luz, dice, las tinieblas desaparecen, o sea, el pecado desaparece, las malas costumbres desaparecen, los malos hábitos desaparecen, las malas inclinaciones desaparecen, las malas obras desaparecen. Todo lo malo desaparece cuando entra la luz. Pero cuando no hay luz, que es Cristo, que es el aceite, entonces las tinieblas son más densas, las tinieblas aumentan. O sea, el pecado aumenta, las malas costumbres, los malos deseos, malas inclinaciones, los malos pensamientos, el amor al mundo, el amor a las riquezas, la avaricia, el orgullo aumenta. Entonces no es prohibirse, no es imponerse normas o leyes. Ese es el método del mundo, la educación del mundo que Satanás ha inventado, que su teoría es que el hombre puede evolucionar. Así como el hombre ha aparecido por evolución, dice, ahora también ha cambiado de que el hombre también puede evolucionar en su carácter, puede mejorar su carácter, hay que educarlo, dice. Esa es la teoría satánica. A eso la Biblia lo llama fuego extraño. Enseñanza humana en las iglesias. Pero la enseñanza divina del Espíritu Santo es que Dios es un Dios creador. Él desecha, dice, al hombre viejo. Él desecha el odre viejo. Él desecha la planta mala que produce malos frutos, que es el hombre natural que somos nosotros pecadores. Y crea un nuevo hombre, un hombre espiritual. Ahora sí, entonces, va a ser una verdadera luz. Y como dijimos, donde hay luz, no hay tinieblas.
La hermana White en la carta 61 de 1896 dice: Dios es ofendido cuando sus representantes descienden al uso de palabras triviales y frívolas. La causa de la verdad es deshonrada. Los hombres juzgan a todo el ministerio por el hombre a quien escuchan, y los enemigos de la verdad sacarán el máximo provecho de sus errores. Reflejemos a Jesús, página 98, dice: el Señor dice: entre las tinieblas morales debe brillar la luz en rayos claros y distintos, pero cada alma tiene que volver su rostro hacia la luz para poder reflejar. En Profetas y Reyes 531 también dice: Cristo ha tomado toda medida necesaria para que la Iglesia sea un cuerpo transformado, iluminado por la luz, iluminando al mundo con la luz de Dios. Él se propone que todo el cristiano esté rodeado de una atmósfera espiritual de luz y de paz. Desea que revelemos su gozo en nuestra vida. Así que el mundo está envuelto en las tinieblas más densas cada día que pasa. En estas circunstancias parecerán imposible continuar llevando el mensaje del tiempo del fin. ¿Por qué hoy en día no se puede seguir llevando el mensaje a viva voz? Porque el mundo está entrando a las tinieblas espesas, a la medianoche del mundo. Así como en este presente año de la pandemia, de las leyes de cuarentena, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, los religiosos no han podido seguir predicando. Eso es comparado con las tinieblas. En las tinieblas nadie puede caminar. En las tinieblas nadie puede predicar. En las tinieblas nadie puede avanzar. En las tinieblas nadie puede ver qué es bueno, qué es malo. Todo parece bien. Pero en las tinieblas tiene que brillar la luz. El que tiene la luz avanza en las tinieblas. El que tiene la luz rompe las tinieblas. El que tiene la luz desaparece, dice, la vida de pecado. Así es. Sin embargo, la promesa del Señor a través de su sierva es muy alentadora. Los siervos de Dios, dotados del poder de lo alto, iluminados sus rostros, irradiando santa consagración, saldrán a proclamar el mensaje del cielo. Eso es lo que nos dice en Conflicto de los Siglos. Muchos, dice, alababan a Dios, los enfermos eran sanados, se efectuaban otros milagros, se advertía un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias, explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Está en el libro Conflicto de los Siglos y también está en el libro Dios nos cuida, página 45. Esa es la luz que nosotros necesitamos para poder iluminar el mundo. Entonces, la luz del mensaje del tercer ángel, con la fuerza del otro ángel que baja, que es el cuarto ángel, el mundo necesita en este tiempo del fin. En Conflicto de los Siglos, página 597, allí está la descripción futura, cómo el Evangelio debe ser llevado, si es que tenemos la luz que es Cristo y el aceite que es el Espíritu Santo. Dice así: el mensaje no será llevado adelante
tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda, inspirada por el Espíritu Santo. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla, y brotará y dará frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Entonces, el mundo dice, ya está sembrado la verdad. Ya la teoría del Evangelio ya se ha hecho conocer al mundo. Aún las publicaciones ya se han distribuido y el mundo entero conoce, dice, la teoría del mensaje. El problema es, dice, que no han entendido toda la verdad completa. Solo han entendido a medias. Otros habrán entendido 80%, otros 90%. El secreto está en entender, en comprender el significado espiritual para aplicarlo a nuestra vida. Y solamente dice, el Espíritu Santo puede hacer esa obra de hacernos entender. Pero dice, entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad. Y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistarán en las filas del Señor. Entonces el mundo religioso, ¿qué es lo que está esperando? Los profesos cristianos, ¿qué están esperando? En otras palabras, ¿qué estamos esperando nosotros? Que por la misericordia y la gracia de Dios podamos llegar a comprender claramente el plan de salvación, este evangelio de salvación. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en la decisión. El problema es que los cristianos de este tiempo no han tomado una decisión completa. La decisión que se ha tomado es a medias. Servir a Dios con media vida y la otra media dedicar al mundo. Ahí está el problema. El amor egoísta, la avaricia, el orgullo, el egoísmo no ha sido desechado, no ha sido expulsado, no ha sido renunciado. Por lo tanto, no se tiene el amor de Dios en el corazón. Por eso dice, no se puede romper los lazos de familia, ni las relaciones de iglesia, ni se puede, dice, dejar la vida de la ciudad y la vida del mundo. Pero debe llegar, dice, el momento en que la luz brille. Todos están esperando una luz plena, así como la luz del mediodía. Porque la luz tiene poder, la luz tiene fuerza, la luz es como el fuego, que consume, dice, todo el pecado y purifica el oro. Entonces el mundo solamente está esperando el mensaje de decisión final. Un mensaje que lleve a reconocer que realmente es pecador y que su vida humana no va a poder cambiar, sino necesita una nueva vida. En otras palabras, el mundo espera saber las condiciones para nacer a la vida nueva. Ese es el mensaje que nunca se ha predicado. Es el mensaje, dice, difícil de predicar y difícil de practicar. Lo cual está basado en el Evangelio de San Lucas,
San Lucas 9:23. Allí está. ¿Qué dice en San Lucas 9:23? Dice, el que quiera, dice, seguirme. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Ese es el mensaje que necesitamos en este tiempo actual. ¿Cuál es su verdadero significado? O en el mismo libro San Lucas capítulo 14, el verso 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El cristianismo lo que no ha entendido es esto, renunciar a todo. Cualquiera, dice, de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar. Por eso dice, el que quiere seguirme, dice, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es renunciar. ¿Qué vamos a renunciar? Necesitamos renunciar a nuestra vida humana, a nuestra vida pecaminosa, y luego renunciar a todo lo que tenemos. Ahí tenemos el ejemplo. Jesús nos ha dejado el ejemplo. Los discípulos, al seguir a Jesús, casi todos, la mayoría, habían renunciado a todas las cosas que tenían. Habían renunciado a su familia, habían renunciado a sus casas, habían renunciado a su trabajo, habían renunciado a la vida en este mundo. Pero no habían renunciado, ¿qué cosa? No habían renunciado a su vida humana, a su corazón egoísta. Por eso los discípulos, hasta que Cristo estuvo con ellos la última noche de Pascua, hasta ahí los discípulos todavía tenían ese amor egoísta en el corazón, porque ellos ambicionaban, dice, los puestos, ambicionaban, dice, estar al lado de Cristo en el nuevo reino terrenal. Su mente estaba en la ambición de estas cosas, de este mundo. Por eso los discípulos no acompañaron a Jesús en las últimas horas de su muerte. Les faltaba renunciar a su corazón egoísta, a su mente humana. Pero las cosas externas habían renunciado. Pero Jesús presentó también el otro ejemplo contrario. El otro ejemplo de lo que falta está ilustrado en el llamado del joven rico. El joven rico también vino para seguir a Jesús. Y Jesús le dijo, si tú quieres seguirme, ¿qué tienes que hacer? Tienes que dejar todo lo que tienes como los discípulos. ¿Qué es lo que tenía el joven rico? El joven rico tenía sus bienes, tenía sus riquezas. Jesús le dijo, anda, renuncia, vende y sígueme. Entonces necesitamos ese mensaje en este tiempo. Renunciar a todo lo que tenemos y renunciar a nuestro corazón egoísta. Y ahora sí, entonces nacerá nuestra luz, dice. Resucitaremos a vida nueva. Ahora sí, tendremos la luz y iluminaremos el mundo y estaremos preparados para el fuerte pregón. Que Dios bendiga su palabra. El día de mañana continuaremos estudiando. Amén.